En este tercer vídeo vamos a tratar sobre los medios diagnósticos que tenemos disponibles actualmente, que son muchos: la mamografía, la ecografía, la resonancia, y vamos a hablar del criterio de BI-RADS, que lo que nos facilita es poner en relación el grado de sospecha radiológica con la actitud que vamos a tener de cara al diagnóstico y al tratamiento. Vamos a ver también otra clasificación, que es la clasificación universalmente conocida como la TNM, y vamos a ver sus aspectos: el tamaño tumoral, las metástasis ganglionares y las metástasis a nivel sanguíneo. Espero que os guste. Desde el punto de vista del diagnóstico, tenemos tres herramientas de imagen importante. La primera es la mamografía. La mamografía nos sirve de screening en las pacientes mayores de 45 años. En segundo lugar está la ecografía. Esta prueba es muy útil en las mamas que son muy densas. Es decir, en aquellas mamas en las que el volumen de glándula, de tejido parenquimatoso, es mayor que el de tejido de grasa, de tejido adiposo. Y luego también es una prueba que diagnostica muy bien o que diferencia los quistes de las masas sólidas, por lo cual va a tener muchísima más definición en todas aquellas patologías benignas como la enfermedad fibroquística, etcétera, que tengan un contenido más líquido. Y en tercer lugar está la resonancia. La resonancia magnética es muy sensible. Y esta sensibilidad la vamos a aprovechar, entre otras cosas, para hacer el screening en las enfermas de alto riesgo. Y en otras, como pueden ser, por ejemplo, en aquellos casos en los que tenemos que estar muy seguros de que no dejamos enfermedad residual, como lo es si queremos dejar una prótesis después de una resección parcial en la misma mama. Esta es una imagen de una mamografía en la que se ven aquí las microcalcificaciones. Estas microcalcificaciones, como podemos ver, son muy finas, están agrupadas y son irregulares. Y para el diagnóstico se suelen considerar con un número mayor de 6. Por otra parte, hay que decir que es el signo que aparece más precozmente en la mama. Y esta es una imagen mamográfica en la que es importante ver que la disposición de la masa del cáncer de mama es mal definida, no tiene los bordes mal definidos, es irregular e incluso espiculada en algunos casos. Y esta es una imagen en la ecografía. Como podemos ver, aquí los bordes no son demasiado bien definidos, son unos bordes irregulares. Es más alta que ancha. Es una imagen hipoecoica, es decir, es de un color más negro y deja un refuerzo de pared posterior. Y en esta imagen de esta resonancia magnética vemos dos cosas fundamentales. La primera es la heterogeneidad. ¿Veis? Aquí no tienen la misma densidad radiológica en un sitio que en otro. Y en segundo lugar, podemos ver lesiones a distancia. En la misma mama, como ocurre aquí, o en la contralateral. Bien, para clasificar o para poner en relación el grado de sospecha radiológica con lo que es la actitud de cara al diagnóstico y al tratamiento, se ha inventado un criterio radiológico que se llama BI-RADS. En el BI-RADS hay una clasificación que va del 0 al 6. Los 1, 2 y 3 son los grados de baja sospecha
radiológica de cáncer de mama. Y el 4 y el 5 es de alta sospecha radiológica de cáncer de mama. ¿Qué vamos a hacer en estos 3 primeros grupos? Pues vamos a hacer un seguimiento, un control. ¿Cada cuánto? Pues depende. Si la sospecha radiológica es más baja, lo vamos a hacer cada 6 meses. Y si es mucho más alta, de grado 3 o de grado 2, cada 12 meses. Cuando ya hay una alta sospecha radiológica, tenemos que hacer algo más que un simple control. Tenemos que hacer una biopsia, que en una diapositiva posterior vamos a ver cómo se realiza. Y por último tenemos los grupos 0 y 6. En el 6 es una confirmación radiológica de la neoplasia de mama, y esto es porque ya hay un diagnóstico histológico. Y en la 0 el diagnóstico radiológico es no concluyente, por lo cual hay que repetir la prueba que se haya realizado. En este grado de BIRAT 6 es fundamentalmente, o ocurre, cuando ya se ha diagnosticado a la paciente de un cáncer de mama, se le ha dado un tratamiento con quimio o con radioterapia adyuvante y se realiza esta prueba de imagen para verificar que el tumor ha bajado de volumen. Por tanto, ya tenemos confirmado el diagnóstico. Lo único que nos interesa es verificar o ver si ha disminuido el tamaño tumoral o no. En los BIRATs 4 y 5, en los que hay una alta sospecha, como hemos dicho, tenemos que hacer una biopsia de cara al diagnóstico y al tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer esa biopsia? Esquemáticamente lo vamos a hacer 3 cosas. La primera, la tenemos que localizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? O por medio de la palpación, que generalmente ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque tenemos otras herramientas radiológicas que las hemos visto. La mamografía, la ecografía o la resonancia, que nos dan muchísima más resolución y muchísima más sensibilidad. En segundo lugar, la tenemos que biopsiar. Y para eso vamos a utilizar medios o una aguja más gruesa o una aguja fina, y vamos a utilizar vacío o no. En función de esto, pues vamos a tener más o menos rentabilidad diagnóstica. Si hacemos una punción con aguja gruesa y con vacío, pues vamos a tener muchísima más precisión diagnóstica. Y en tercer lugar, por Dios, esto es muy importante, es no perder la lesión. ¿Por qué? Porque muchas veces esa lesión es tan pequeñita que al biopsiarla podemos llevarnos parte y dejar un resto. Pues bien, para no perder la lesión, utilizamos unas referencias que son o bien en forma de muelle, por así decirlo, que es lo que llamamos los coil, o en forma de arpón, en el que hay una zona que está donde está el propio arpón, donde está el arpón y que sale por la mama. En este esquema se muestra lo que ya hemos comentado de los puntos 1 y 2. En primer lugar, hay que localizarlo. Hay que localizarlo por la técnica de imagen, en este caso utiliza la ecografía. Y en segundo lugar, hay que biopsiarlo. Y para biopsiarlo vamos a tener distintas herramientas, pero que se van a fundamentar en 2 principios. En primer lugar, el calibre de la aguja, cuanto más gruesa sea, mayor rendimiento diagnóstico, y en segundo lugar, si utiliza el vacío o no. Si utiliza el vacío, mayor rendimiento diagnóstico. En función de estas 2 características, vamos a encontrar distintas técnicas.
la PAF, la VAG, la FNA, etc. Desde el punto de vista de la clasificación diagnóstica, vamos a utilizar el símil de una escalera. Cuanto más voy avanzando, cuanto más voy subiendo, más riesgo tengo de caerme. Si parto de un nivel bajo, tengo menos riesgo. Si estoy en la mitad de la escalera, voy a tener más riesgo de caerme y hacerme una lesión. Y si estoy arriba del todo, pues sí que tengo muchísimo riesgo de darme un buen trompazo. Pues bien, esto pasa lo mismo con el cáncer. Y para eso se ha inventado una clasificación que se llama la TNM, en la que se evalúan 3 variables. La primera es la T, que es el grado, o sea, es el tamaño que tiene el tumor. La segunda es la N, que es la cantidad y la localización de ganglios linfáticos. Y la última sería la M, que sería si tiene metástasis o no tiene metástasis. Bien, en función del tamaño tumoral. Los que tienen menos riesgo son los tumores que no son palpables. Estos serían el T1. Más riesgo serían los que son palpables. Y aquí vamos a diferenciar dos grupos, en función de que sean mayores o menores de un tamaño crítico que lo vamos a poner en 5 centímetros. Los que tienen menos de 5 centímetros tendrán menos riesgo y los que sean mayores de 5 centímetros tendrán más riesgo. Estos serían los T2 y T3. Y por último tenemos los T4, que son los que tienen mucho más riesgo, que son los que afectan a órganos adyacentes. Respecto a los ganglios linfáticos, los que tienen menos riesgo son las metástasis a los ganglios axilares y a los ganglios de la mamaria interna, en función de dónde esté la localización del tumor, si está en la parte interna o en la parte externa. Como ya hemos visto, van a drenar al sistema axilar o al sistema de la mamaria interna. Estos serían los N1 y tendría que haber de 1 a 3 ganglios. Si aumenta el número de ganglios, es de 4 a 10 y da metástasis a los ganglios infraclaviculares, entonces estamos hablando de un N2. Y si hay más de 10 ganglios y son ganglios supraclaviculares, entonces estamos hablando de un N3. Y por último, hablar de las metástasis. Si no hay metástasis, entonces estábamos hablando de un M0 y hay menos riesgo. Y si hay metástasis a hueso, que son las más frecuentes, a pulmón o a hígado, estaríamos hablando de un M1 que sí que tiene ya mucho más riesgo.